Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, voy a leer el versículo 1 y el versículo 14 de la siguiente manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora el versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Dios es maravilloso. Todos los días tiene algo espectacular, tiene algo bien impresionante para decirnos cada día. Debemos saber de que Dios nos habla, Dios habla todo el tiempo. Simplemente hay que estar atento a esa voz diariamente. En este día quiero comentarte que hemos estado hablando por inspiración del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de profundizar, acerca de buscar en la profundidad de la presencia de Dios. En el video de ayer estuvimos hablando, en el video anterior estuvimos hablando acerca de que debemos llevar nuestra barca a las profundidades de las aguas, o llevar nuestra barca a aguas más profundas. Y el Espíritu Santo nos está llevando siempre por este camino, porque realmente este es el tiempo del Espíritu Santo. Ahora en este momento quien está haciendo la obra principal en el camino de nosotros en el Señor en este tiempo es el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo que Él iba a dejar un consolador y que este consolador nos guiaría a toda verdad, y ese que nos guiaría a toda verdad nos daría dirección y nos guiaría en todo, sería el Espíritu Santo, y aún nos recordará las palabras de Dios. Pero en este día quiero que prestemos atención a lo que narra esta historia del segundo de Reyes capítulo 5. Es la historia de Naamán, el general de Siria. Es un pasaje que es muy conocido por muchos, pero aquí en este pasaje el Espíritu Santo tiene una connotación importante que decirnos en este día. Si nosotros nos vamos a la narración de la historia, nos encontramos que Naamán era un hombre valeroso, era un general del ejército de Siria, y que Dios lo había usado para darle salvación a Siria, dice la escritura. Pero Naamán tenía un problema, y es que Naamán tenía un problema, y era una lepra, una enfermedad que ahora en este tiempo realmente dice que le da a uno entre más de 1 millón de personas, puede darle lepra. Pero en aquella época Naamán empezó a ver que empezó a salirle una pequeña mancha en la piel, y él no sabía qué era eso. Y poco a poco eso fue creciendo, hasta que se dieron cuenta que era lepra. Las personas más cercanas a Naamán y el rey eran los que podían saber acerca de esta enfermedad. Pero dice que Naamán tenía dentro de su casa una criada y se dio cuenta que Naamán tenía esa enfermedad, y le hace una sugerencia que si él puede ir al profeta que está en Israel, que si él va hasta allá, Dios podría sanarle de esa lepra. Inmediatamente esas palabras que le dijo esta criada, Naamán activó su fe, y él se movió y fue a donde el rey a pedir las cartas y el permiso, y aún pidió para llevarle cosas al rey y también para ir a visitar al profeta. Pero dice la escritura que cuando Naamán habló con el rey le entregó ciclos de plata, le entregó las cartas y envió una carta delante del rey. Y cuando el rey de Israel leyó la carta, dijo: ¿acaso soy yo Dios? Porque cuando le llegó la carta del rey de Siria, la carta decía que cuando te llegue esta carta, quiero saber que ya mi siervo Naamán esté sano de su enfermedad. Y el rey de Israel rasga sus vestiduras y dice: ¿acaso soy yo Dios para dar vida o quitar vida? Entonces entra en la escena el profeta Eliseo y dice que el rey estaba preocupado. Envíen a ese hombre delante de mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y cuando van hacia el profeta Eliseo, Naamán se imaginó la manera en que Dios lo iba a sanar. Se imaginó que iba a haber una venia, que iba a haber un tapete rojo por donde él iba a caminar. Y entonces el profeta, así como lo narró él mismo, dice que el profeta levantaría su mano y pondría la mano sobre su cuerpo y él sería sano.
pero las cosas de Dios son totalmente diferentes. Y siempre Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Este hombre fue por una sanidad sin saber que iba a estar sumergido en la presencia del Espíritu. Y esa es la enseñanza que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Sumergidos en el río del Espíritu de Dios. ¿Sabes? Cuando Naamán se acercó delante del profeta Eliseo, el profeta Eliseo ni siquiera lo atendió, sino que le mandó su criado y le dijo: el profeta dice que te laves 7 veces en el río Jordán. A lo que Naamán refutó y dijo: ¿acaso en Siria no hay mejores ríos que el río Jordán? El Habana, el Farfar son mejores ríos y tienen mejores aguas que el río Jordán, que este río de Israel. Pero entonces sabemos que el profeta no lo atendió y no se volvió a cruzar nada más palabra, porque esa era la palabra del profeta: zambúllete en el río Jordán 7 veces y serás sanado. Entonces Naamán se devuelve molesto y furioso, porque él esperaba, como militar del ejército, como el hombre más valeroso, como el hombre de alta estima del rey de Siria, él esperaba un gran recibimiento porque era un hombre de autoridad, pero delante del profeta no pudo conseguir esto. Entonces, ¿qué sucedió? Que él se iba a devolver molesto para su casa. Dentro de los trabajadores de Naamán había otro criado que lo reta a que realmente pueda comprobar. Digo, nosotros viajamos desde muy lejos, Naamán, y si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo valeroso, ¿no lo harías? Él nada más te dijo: zambúllete 7 veces en el río Jordán y ya serías sanado. Entonces él accede a zambullirse, y cuando él se zambulle en el agua, dice que a la 7ª vez su piel salió restaurada como la de un niño. Y de pronto muchos de nosotros hemos fijado nuestros ojos en este milagro físico. Pero realmente lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy, quiere hablarnos que hay una necesidad de zambullirnos en el río de Dios, de zambullirnos en el río del Espíritu Santo. En el mensaje del profeta Ezequiel dice la palabra que el ángel lo fue llevando a las profundidades de las aguas. Y esta agua de la que estaba hablando era el Espíritu Santo, era la representación del Espíritu Santo. Y aquí para Naamán, el río Jordán era la representación del Espíritu de Dios, que solamente al zambullirse en su presencia iba a recibir sanidad. Pero entonces, en este tiempo, ya nosotros físicamente de pronto no tenemos que zambullirnos en el río Jordán, pero sí tenemos que movernos y tener una acción para poder zambullirnos o poder sumergirnos en el río del Espíritu de Dios. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que para poder ir a las profundidades y para poder zambullirnos tiene que haber una acción. Pedro, para bogar mar adentro, le tocó montarse en la barca, montar las redes y remar para ir mar adentro. Aquí a Naamán, para poder recibir el milagro en su vida, le tocó bajarse de su carro, bajarse de su orgullo, bajarse de su posición, bajarse de quién era él como el valeroso comandante del ejército, y bajarse a un río que era un río para él, un río sucio, y bajarse de allí y sumergirse en este río Jordán, que era la representación del Espíritu de Dios. Y aparte de todo eso, sumergirse en el río del Espíritu y recibir no solamente un milagro físico, sino que también su vida fue transformada, porque todo aquel que se zambulle en el río del Espíritu de Dios, se sumerge en la presencia de Dios, no solamente recibe sanidad espiritual, transformación espiritual, sino también puede recibir sanidad física en su cuerpo. Así que la invitación del Espíritu Santo hoy es que tomemos acción. No solamente nos quedemos con el que queremos ir a la presencia de Dios, el que queremos profundizar a la presencia de Dios, el que queremos sumergirnos, sino ir a la acción. Muchos de nosotros conocemos un pasaje de la palabra de Dios que es Jeremías capítulo 33 versículo 3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros muchas veces nada más nos quedamos en la primera parte del versículo, clamar para que Dios nos responda. Pero allí dice la palabra que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Ahí está hablando de profundidades. Ahí está hablando de sumergirnos en su presencia, y Dios nos revelará secretos que a nadie más les ha revelado y les ha mostrado. Eso es lo que nos muestra y nos dice la palabra de Dios. Y así sucede cuando nosotros nos sumergimos en el río de Dios, en las aguas del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Nuestra vida es transformada por completo y también recibimos
mucho más de lo que nosotros esperamos. Sanidad en nuestro espíritu, sanidad en nuestra alma y sanidad en nuestro cuerpo. Así que en este día yo quiero recordarles que Jesús se sumergió en las aguas del Espíritu. Se sumergió en esas aguas cuando fue bautizado. Dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar. Vino del desierto, tuvo la tentación, venció al diablo, pero cuando Él dice que se sumergió en las aguas, inmediatamente hubo una manifestación espiritual. La Trinidad estaban allí totalmente a la vista. No solamente a la vista, sino también que pudieron escuchar la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Jesús se sumergió en esas aguas del Espíritu, en las profundidades de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que sumergirnos en esa presencia. Tenemos que movernos, tenemos que ir a la acción, tenemos que ir al ayuno otra vez. El Espíritu Santo ha estado insistiendo mucho en esto, en el ayuno, en la oración, en la búsqueda. Y sabes algo, quiero decirte que muchos de nosotros de pronto nos colocamos ciertas condiciones, a veces absurdas, con el perdón de la expresión. A veces si no oramos en la mañana, solamente nos conformamos con la oración de la mañana y no oramos más en todo el día. O de pronto si no oramos en la mañana, no oramos el resto del día. Y sabes algo, busca el espacio. ¿Sabes algo? Busca el espacio, el momento, el lugar, a cualquier hora sin cesar. En cualquier momento puedes conectarte a la presencia de Dios. Lo más importante es que aprendamos a sumergirnos en esas profundidades de las aguas del Espíritu Santo de Dios y vamos a recibir cosas nuevas. Vamos a recibir cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y en este día me gustaría que realmente nos sumerjamos en la presencia de Dios y que con esta oración aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este día, porque me amas tanto, Señor, que entregaste tu vida por mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos, Señor, a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Te pido, Señor, que seas tú llevándolo cada día, Señor, y llamándolo, Señor, a las profundidades, llamándolo, Señor, a ir mucho más allá, a no conformarse con una sola oración al día, sino estar en tu presencia por mucho tiempo, en el tiempo que podamos aprovechar, de día, de noche, de tarde, en cualquier momento, Señor. Espíritu Santo, así como llevaste a Jesús al desierto, llévanos a las profundidades de las aguas, Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos que nos des la sabiduría y la inteligencia en este día para que nosotros realmente podamos tomar las mejores decisiones hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.